Unidad 7, leyes estatales y federales. La primera ley que vamos a ver es la Ley de Derechos Civiles de 1866. Estamos hablando de que prácticamente había recientemente acabado la esclavitud en los Estados Unidos. Y en una decisión en la Corte Suprema, el señor Jones contra el señor Mayer, porque el señor Jones es un señor de color, de raza chocolate, que quería comprar una casa en una subdivisión de blancos. Y entonces no se la querían vender por su condición de raza. Y en la Corte Suprema determinaron que tenía que vendérsela. Entonces, a partir de esa decisión en la Corte Suprema, no hay excepciones y es prohibido discriminar basado en raza en todas las transacciones de bienes raíces, inclusive aunque no se utilice un agente de real estate. ¿Cómo pueden darse cuenta? Bueno, acá mismo en Georgia sucedió un hombre que tiene muchas mobile homes, aunque los mobile homes no son considerados real estate, pues son de renta. Y ya alguien se dio cuenta que cuando venía un moreno no le rentaba, Entonces mandaron un inspector directamente de la gobernación y le pusieron una trampa y se dieron cuenta, porque le pusieron una trampa que le mandaron a uno y dijo, no, ya está rentada, y mandaron un blanquito, así sí, está disponible. Entonces le metieron una multa de $50,000 y después volvió a repetirlo. ¿Lo hizo de nuevo? Lo hizo de nuevo. Entonces, pues, imagínense, entonces las sanciones son gravísimas porque es prohibido, no hay ninguna excepción a esta ley y data del año 1866, no hay ninguna excepción. No se puede discriminar ni en la renta, ni en la venta, en ninguna transacción de bienes raíces. Ahora, ya para la época de Martin Luther King, aparece en 1964 y finaliza la segregación racial. Todavía para esta época había los baños para blancos, los baños para gente de color, en el bus tenían que sentarse en la parte de atrás. Ustedes recuerdan, la señora Rosa, era Rose, que ella se atrevió y se sentó adelante, y fue cuando se presentaron todos estos movimientos que Martin Luther King vino. Entonces se logró prohibir la discriminación basada en raza, pero se amplió también a color, religión y origen nacional en todo establecimiento público, porque en realidad había restaurantes que eran solo para blancos también. Entonces, en instalaciones públicas, instalaciones administradas por el gobierno. Por eso es que hay toda esta manifestación de Black Lives Matter. Bueno, todas las vidas importan, pero viene de esta situación que vivieron en este país, que fue mucha segregación, ¿verdad? Entonces, en el año 1968 aparece la Ley de Derechos Civiles, o conocida como Ley de Vivienda Justa. La Ley de Vivienda Justa, entonces, protegió en el capítulo 8 de los derechos civiles la discriminación, haciéndola ilegal en tanto en la venta, arrendamiento, venta de publicidad o alquiler, financiación o servicio de corretaje. Es decir, un agente real estate no se puede negar a prestar servicios a un miembro de una clase protegida, basado en la raza ni en el color. El color de la piel se refiere a que ya ven que algunos son blancos, como la leche, otros somos marroncitos, otros amarillos. Hay azules, no sé si has visto algún azul, pero hay azules. Basado en toda la gama de colores que pueden haber. No se puede discriminar ni tampoco por la religión, cristiano, católico, musulmán, ni por el sexo. El sexo se refiere a hombre o mujer. Sin embargo, años después salió una protección que tampoco se puede discriminar contra la comunidad LGBTQ. Yo sé que la última es Q porque Q es question, o sea, son los que todavía no saben si son o no son, si son hombres o son mujeres. Están esperando a... ¿En serio? LGBTQ, la última es L de lesbiana, y la última es la question. La última es question. Sí, porque, bueno, chances hay que... bueno, a mí me da risa, pero pues yo reconozco que eso ahora es una normalidad, pues, ¿no? Es una cosa... Entonces, bueno, luego, pero se refiere aquí a sexo, a hombre o mujer. Y nacionalidad, venezolano, colombiano, americano, pues de dónde nació. Y 20 años más tarde, o sea, en el año 1988, le hicieron una enmienda para agregar personas discapacitadas física o mentalmente y también mujeres con niños menores de 18 años. Estado familiar se refiere a damas embarazadas o con niños menores de 18 años. ¿Por qué la protegieron? Porque mucha gente no quiere rentarle a una mujer embarazada con niños menores porque hace mucho ruido. No los niños, las mujeres. Cuando le gritan a los niños, gritándole a los niños. Entonces, por eso, pero estas dos últimas sí tienen, bueno, en estas sí hay algunas excepciones, que lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces, a eso se refiere el estado familiar, y la discapacidad puede ser una discapacidad física o mental. ¿Ok?
Ahora, esto es un recordatorio, French corn, como mazorca fresca, pues, para recordar que es el familiar status, la raza, el race de raza, de sexo, handicap status, color, religión y nacional de origen, porque hay que aprendérselas todas las 7, porque en el examen preguntan, meten, en vez de color ponen estado civil o ponen ocupación, entonces hay que saber qué es lo que está protegido. Sí, eso está en el libro y está... Entonces eso pues hay que memorizarlo, pero quedó sin protección la edad, o sea que todavía se podía discriminar a alguien porque fuera una persona de 90 años pidiendo un préstamo a 30 años, bueno, y va a vivir 120 años, quién sabe, pero no lo pueden discriminar. Si tiene trabajo, buen crédito y cumple todos los requisitos, es posible. Porque acá en este país, aunque muera, alguien tiene que seguir pagando la deuda. O sea, la deuda no muere con el difunto. Los que tengan derecho sobre la propiedad. Entonces luego está la ocupación, también quedó sin protección, el estado civil, si es soltero, casado, divorciado, y la orientación sexual, que la protegieron, creo que fue en el 2012, creo que salió una protección para la orientación sexual, o sea que no se puede discriminar basada en la orientación, si es heterosexual o es homosexual. La protección de ley de vivienda justa aplica para todas las viviendas unifamiliares. ¿Qué son viviendas unifamiliares? Pues que son una sola casa. ¿Okay? Si son propiedad del gobierno, están protegidas. Si son propiedad privada y se contrata un titular de la licencia para vender o alquilar, está protegida. ¿Por qué hacen la salvedad de que si se contrata un titular? Porque si es una propiedad privada y yo como dueño de mi casa no contrato un agente, sino que yo mismo estoy rentándola, entonces yo podría discriminar, por ejemplo, a alguien que no me guste el país del que viene. Pero es muy difícil que me lo puedan probar, en cambio que la de raza sí lo pueden probar y no hay excepciones. No puedo discriminar por raza, aunque yo no contrate un agente. Pero de las otras cosas puede haber la salvedad si no contrato un agente y si no hago publicidad discriminatoria. O sea, yo no puedo poner rento mi casa, pero abstenerse colombiano. No, eso es publicidad discriminatoria. O no le rento a latinos, eso es publicidad discriminatoria. Pero sí puedo que si llega un latino, como es mi casa, pues no se la quiero rentar. Pero si contrato a un agente, no le puedo decir, mira, si son latinos no le renten, porque no, el agente de bienes raíces no puede infringir la ley. Entonces, por eso es que hacen... Exacto, por eso es que hacen la salvedad de que si un titular de la licencia es empleado, está protegido. Si es de una persona que es propietaria de 4 o más unidades, es una persona que se dedica a eso, ¿verdad? Si ya tengo más de 4, me dedico a eso, entonces no puedo discriminar tampoco. Ahora, si un propietario durante el pasado periodo de 2 años ha vendido 2 o más viviendas, también es alguien que se dedica a comprar y vender casas, no puede discriminar. Pero si fue una, no ocupada por sí mismo, sí puede discriminar. Si fue una dentro de un periodo de 2 años, puede. O sea, no está protegido. No está protegido quiere decir que sí podría discriminar en todo menos raza. O sea, si tú compraste, en un periodo de 2 años, compraste una casa y la vendiste, entonces podrías hacerlo. Pero si en un periodo de 2 años compraste 2, entonces las 2 están protegidas por la ley de vivienda justa. O sea, no puede discriminar. Qué bueno, yo no quiero saber de los dominicanos. Sí. Bueno, entonces la ley de protección de vivienda justa también están protegidas las multifamiliares. Multifamiliares son 5 más. O sea, que ya prácticamente, o 4 o menos. Pero 4 o menos, si no están ocupadas por el propietario, están protegidas. Y si son 5 más, todas. Pero 4 o menos, si el propietario vive en una de las unidades, entonces ya ahí sí la cosa es diferente, ¿verdad? Porque si el propietario vive en una de esas unidades, él podría discriminar sin contratar a un agente. Porque él puede escoger quién va a dormir, quién va a ser su vecino dentro de su misma cuádruple, dentro de su misma propiedad. Entonces, también las viviendas para personas mayores también pueden discriminar, porque si todas son ocupadas por personas mayores de 62 años, no van a admitir mujeres embarazadas con niños menores, ¿cierto? Y si por lo menos el 80% están ocupadas por mayores de 55 también. De hecho, aquí en Marietta se hacen muchas subdivisiones nuevas para personas de la tercera edad, porque quieren pues, tener vecinos que están de la misma edad de ellos, que tener paz y tranquilidad, pues. En Alfareta. Aquí en Marietta hay muchas en el condado de Cobb, porque en el condado de Cobb no le cobran impuestos escolares a las personas mayores de 55 años, pues se supone que ya no tienen hijos, ya tienen nietos, pero ya no tienen hijos. Entonces no le cobran los impuestos escolares y por consiguiente pagan menos taxes las casas. Pero aquí también. En el condado de Gwinnett también. Ah, pero es nuevo. Antes no, antes sí pagaban, antes Gwinnett y Fulton pagaban impuestos aunque fuera mayor. Ahora a lo mejor lo quitaron para
incentivar que vengan más personas de la tercera edad en este condado de Gwinnett, porque antes todos se iban para el COP, por esa razón. Entonces, las operaciones están exentas conforme a la ley, pero aplican dos condiciones. No se puede contratar un agente inmobiliario para que discrimine, ni puede existir publicidad discriminatoria. O sea que si no se usa un agente, sino que la persona está rentando o vendiendo, él podría discriminar siempre y cuando no haga publicidad discriminatoria. Podría discriminar en todo menos raza. ¿Ok? Pero es una discriminación sin que nadie lo sepa, pues, digamos, una discriminación. Y nuevamente, si él se dedica a este negocio, no puede discriminar. Si se dedica a vender casas, tiene más de 4 casas, no puede hacerlo. O si en un periodo de 2 años ha vendido más de 2, tampoco puede discriminar. Es solamente para alguien que vive en un cuádruplex o en un triplex o en un duplex, que puede escoger su vecino. Y si el cliente más gente dice, yo no quiero una casa, tampoco lo pueden aceptar. No. No, el cliente. Pero yo quiero vender una casa, hay que hacer tu rechazo al cliente. Eso es discriminación, ¿no? No, puede. No, rechazar al cliente no, pero tú le vas a decir, mira, yo no puedo hacer eso. Tú escoges la casa, o sea, yo te muestro la casa si te... Esa pregunta no se puede responder. Te pregunta, mira, aquí vive mucho moreno, no puedes responderla. Tú lo que manda ahí, tú le puedes dar los demográficos, mira, estos son los demográficos, pero uno no le puede decir, no, mira, aquí sí vive mucho esto, mucho lo otro. ¿Ok? ¿Podría demandar a una persona que va a ver una propiedad que alguien le está vendiendo? Por ejemplo, usted está vendiendo su propia casa y alguien va a verla y se siente discriminado en alguna forma. Sí, puede probarlo, puede demandar, claro. Operaciones que están exentas. Miren lo que está exento de esta ley. Si el vendedor posee 3 o menos viviendas unifamiliares, está exento. O sea, él puede decidir a quién le renta su triplex. Si el vendedor no vivía en la vivienda y no era el residente más reciente cuando la propiedad fue vendida o alquilada, solamente una venta está exenta en un periodo de 2 años. Una. Si son 2, ya las 2 quedan protegidas. Cuando se alquilan viviendas multifamiliares con 4 o menos unidades y el propietario vive en una de ellas, está exenta de cumplir la ley. Si existe discriminación racial, nos referimos a la Ley de Derechos Civiles de 1866, que obliga que no se puede discriminar por ningún motivo. ¿Ok? Excepciones especiales, viviendas operadas por organizaciones religiosas, clubes privados, no operados con fines comerciales. Obviamente, si uno está en una iglesia, hay mucho ruido. Ok, pero ahora que tenemos. Ya cambiamos de racismo, ahora vamos a otro tema. Sí. Las excepciones especiales. Iglesias y clubes, pues no pueden negarle, un club no puede decir, mira, en este club nada más entran blancos, eso es discriminación, pero el club sí puede decir, si no pagan la membresía, no tienes derecho a usar las instalaciones. Igual de iglesia. La iglesia tiene que recibir personas de cualquier género, clase, pero la iglesia sí puede restringir que solamente sus miembros puedan usar las instalaciones de, por ejemplo, una vivienda para gente que tiene pocos recursos, está en una situación de estrés, de sin trabajo. Entonces hay iglesias que tienen lugares así y entonces lo que pueden es limitarla que solamente sea a miembros de la iglesia. Esas son consideraciones especiales. Ahora, también es prohibido conducir. ¿Qué es conducir? En inglés es steering, es eso. Que usted si tiene una persona que es hispana, lo lleve nada más donde hay casas para hispanos. O si es una persona que es asiática, lo lleva a los asiáticos. Eso es dirigir al buscador de vivienda hacia un vecindario particular donde hay gente de su mismo género, de su misma clase, de su misma raza. Eso es conducir. Y blockbusting es utilizar la entrada de un rumor para hacer que la gente venda su casa. Por ejemplo, en la Florida, en Hialeah, que vive mucho cubano, empezó a salirse ahí subiendo hacia arriba. Entonces los agentes le decían, mira, están ya llegando los latinos. Antes de que bajen los precios de la casa, venden. Y eso es utilizar un rumor de que una clase protegida está entrando para que entonces los dueños de viviendas vendan sus propiedades. Eso es blockbusting, y redlining es negarse a dar préstamos o cobertura de seguros con términos diferentes y condiciones para viviendas en determinados vecindarios. Entonces son 3 conceptos que hay que aprenderse: el steering o conducir, blockbusting y redlining. Y esto todo que estamos viendo aquí en esta unidad son leyes federales, entonces aplican en todos los estados. Si ustedes van a sacar una licencia en cualquier otro estado, las preguntas en relación a esto son las mismas. Actividades prohibidas: negarse a alquilar, vender, negociar con o tratar con un miembro de una clase protegida. Tampoco se puede citar diferentes términos, que uno llegue una persona de color y entonces le quieras cobrar una renta más alta para que se desanime. Eso también es contra la ley, o sea, cambiar los términos o dar condiciones o privilegios para la compra o alquiler
a un miembro de una clase protegida. Anunciar que una vivienda está disponible solamente para personas de cierta raza, color, sexo, religión, origen nacional, estado de discapacidad o estado familiar, eso es hacer publicidad discriminatoria. Negarle la membresía o el uso de cualquier servicio de bienes raíces a alguien de una clase protegida. O hacer declaraciones falsas. No, ya se rentó, ya se vendió, porque no te gusta la persona y si es dentro de las clases que están protegidas, también es una actividad prohibida, ¿verdad? Dar declaraciones falsas de que está disponible o no. Todas estas son actividades que están prohibidas. Ahora, el cartel de vivienda justa es un póster. Un póster es un afiche que se pega en la pared. Está disponible en el House Urban Department, que es el departamento que hace que se cumpla esta ley. O sea, el que enforza esta ley es el House Urban Department o Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Los brokers, los bancos, todos los que tienen que ver con las actividades de bienes raíces, tienen a disposición en la página web, piden el afiche y se lo mandan gratis. Y el afiche tiene un símbolo de una casita con el símbolo de igualdad. No tener ese póster en una compañía de real estate podría ser una prueba ya fehaciente de que allí se discrimina. Entonces, para evitar eso, los brokers tienen que tener su póster de vivienda justa. Es obligatorio tenerlo. Es obligatorio tenerlo para que no puedan acusarlo de hacer discriminación. La ley de estadounidense con discapacidad dejada es la que prohíbe discriminar en lugares públicos a personas discapacitadas. Por eso es que vemos que en todos los centros comerciales, cafeterías, en todas partes hay acceso para sillas de ruedas, ¿verdad? Hay rampas, hay parqueaderos para personas discapacitadas, porque es contra la ley incluso negarse a darle un trabajo a una persona discapacitada. A veces uno ve en los supermercados personas en sillas de ruedas empacando comida, porque pues en este país han habido muchas guerras y muchas personas que quedan con ciertas discapacidades, un brazo, una pierna, y entonces está hecha para proteger a esas personas discapacitadas que puedan tener trabajo y una vida normal como tenemos los demás. Luego tenemos la Ley Interestatal de Información Completa en la Venta de Terrenos. Esta ley tiene dos propósitos, principalmente evitar fraudes en la compra de un terreno. Entonces, una ley federal que regula esa venta de terrenos es administrada por el House Urban Department y un desarrollador tiene que registrar los desarrollos con el House Urban Department e informar acerca de los hechos en relación con el terreno. O sea, tienen que informar quiénes son los propietarios anteriores, en qué condiciones se encuentra la tierra, y tiene dos componentes, la disposición antifraude y los requisitos de registrar la propiedad. La disposición antifraude obliga a que un desarrollador de 25 más lotes tiene que entregarle al potencial comprador un informe de la propiedad antes de firmar el contrato. Y el comprador tiene 7 días para cancelar la compra de la tierra. Digamos, usted compra un terreno, antes de comprarla, le tiene que dar el informe de la propiedad. Después de adquirirla, tiene 7 días para retractarse de la venta y si se retracta, pues te tienen que devolver el dinero y usted devuelve el título de la tierra. Así como le expliqué antes que en los condominios son 15 días después de adquirirla, si es nuevo, o 3 días si es de uso. En el caso de las tierras son 7 días para devolverlo. Y en el caso de los timeshares son 10. Entonces, son fechas que hay que memorizar, todas están ahí en la hoja de Excel. Entonces, lo puede cancelar dentro del 7 días, pero si sucede que el informe no se lo dieron antes del cierre, sino después, entonces el periodo de 7 días se convierte en 2 años. O sea que el que compró la tierra tendría 2 años para retractarse si el informe de la propiedad le fue entregada después o no recibieron el informe o no lo recibieron antes de la firma del contrato. ¿A qué te refieres con el informe? El informe de la propiedad es un reporte sobre quiénes son los dueños de la tierra. Porque un dueño, la tierra puede tener muchos dueños, o pues entonces es un reporte fundamentalmente donde... Porque el tema de las casas es muy fácil porque pues la casa es el que la ocupa o es el dueño o es el inquilino, pero en una tierra no hay nadie. Entonces se puede dar que alguien te vende una tierra como si fuera de él y en realidad no es de él. O sea, te estafan vendiéndote un terreno que no le pertenece. Entonces por eso el componente antifraude es que tiene que darte un informe de la propiedad demostrando quiénes son los dueños de la propiedad para evitar situaciones como esa. Y la segunda es el requisito de registrarlo, que el desarrollador tiene que registrar las subdivisiones si son de 100 o más lotes ante el House Urban Department. Si un desarrollador compra un terreno grande, lo divide en 100 lotes, ya está obligado a registrarlo también en el Departamento de Desarrollo de la Vivienda. Si es menos de 100. Si es menos de 100, o sea, de 25 en adelante, tiene que dar el informe de la propiedad. Si es de 25 en adelante y si es de más de 100, entonces tiene además de eso, tiene que registrarla. Si es menos de 25. Si es menos de 25, pues no está cubierto por la disposición antifraude. La Ley de Administración de la Zona Costera es administrada por EPA. EPA es la Agencia de Protección Ambiental.
la participación es voluntaria y lo que trata es de proteger de contaminaciones de fuentes no puntuales, porque, por ejemplo, las contaminaciones de fuentes no puntuales son aquellas que vienen de gasolineras, gas station, de fábricas, de tintorerías, que entonces pueden contaminar el agua. En la Florida hay muchas aguas subterráneas y entonces algo que se haga arriba de la superficie pues va a afectar salud, el agua debajo de la tierra. Ok. Bueno, yo ya les había hablado en eso, que se hace el reporte fase 1 y fase 2, ¿se acuerdan? La ley de veracidad en préstamos. Esta es otra ley que en inglés es conocida como TILA. ¿Por qué TILA? Por las siglas en inglés. Truth in Lending Act. T-I-L-A, TILA. Cuando ustedes escuchen hablar de TILA, se refiere a la ley de veracidad de préstamos. ¿Y por qué se refiere a la ley de veracidad de préstamos? Se refiere a que los bancos pueden hacer muchas trampas. Entonces, para evitar que hagan trampas, entonces la regulación federal Z obliga a que los bancos revelen el APR. ¿Han oído hablar del APR? ¿Alguien sabe qué es el APR? ¿No? El que ha comprado el APR, los que han comprado casas. Annual Percentage Rate. Exactamente, 20 puntos. Eso es lo que es el APR. Y como el nombre lo dice, es la tasa, el rate, la tasa de interés anual que cobra el banco. ¿Por qué es importante ese APR? Porque el APR y la tasa de interés no son lo mismo. Un banco puede decirle, yo te voy a cobrar 5% de tasa de interés y el APR va a ser el 6%. El APR generalmente es la tasa de interés más las otras comisiones que el banco se gana en el año en que hace el préstamo. Por eso que se llama anual. Entonces, cuando un banco hace un préstamo, está obligado por la regulación federal Z, y esa es pregunta casi obligada del examen. ¿Quién es el que obliga a revelar el APR? La regulación Z. Así que memoricen que la Z del zorro tiene que ver con el APR. Porque la regulación Z la que obliga. Ahora, ¿qué busca TILA? TILA busca informar al consumidor los préstamos exactos del crédito. Mientras que RESPA, que ya vimos antes que evita el kickboxing, que evita los sobornos, ¿se acuerdan? Vimos RESPA, una lámina anterior. RESPA lo que pretende es que se informe de los costos del cierre. Parece lo mismo, pero no es. En el cierre uno va a tener que pagar costos del préstamo y costos del cierre, ¿verdad? Porque en los costos del cierre están los arriendos de los abogados, los registros de los documentos, pero en los costos del préstamo está estrictamente lo que el banco se está ganando, los costos del banco por dar el financiamiento. Entonces, TILA determina, obliga a informarle al consumidor cuánto le va a costar el préstamo. Y RESPA obliga a informarle al consumidor cuánto le va a costar el cierre. ¿Me siguen? Ok. Entonces, se aplica a todos los préstamos en el consumo y es un delito federal, fíjense que un delito federal, hacer publicidad y venta con señuelo. ¿Qué es publicidad y venta con señuelo? Por ejemplo, publicar un aviso que diga, vendo esta casa págala desde $200 mensuales. Eso es un señuelo, estás poniendo una trampa, una carnada para que caiga el pececito y después le cae el tiburón del banco cobrándole tasas de interés, pagos extraordinarios al final del periodo. Entonces, la ley obliga que si usted dice que le va a costar $200 mensuales, tiene que informar la tasa de interés, el APR. Si hay unos pagos al final del préstamo, cuál es el down payment, o sea, tiene que informar todo en relación al préstamo. Debe hacerse el disclosure de todo. El lender se cuida mucho de no hacer publicidad de venta con señuelo. Por eso que generalmente si el lender publica todas las tablas y pone todas las cifras completas, porque el lender es el que principalmente contra él va un delito federal de hacer una venta con señuelo, de no informar todo. Por ejemplo, un banco podría solamente anunciar el APR, pero no es legal que anuncie solamente la tasa de interés. Si anuncia la tasa de interés, tiene que anunciar el APR también. Entonces, la divulgación requerida es la tasa de APR, que es la tasa de porcentaje anual, donde ahí está incluido todos los cargos financieros, el costo total del préstamo durante el periodo completo, incluye los intereses, puntos de descuento, comisiones de servicio. ¿Qué son los puntos de descuento? Como el nombre lo dice, son puntos que uno compra para bajar la tasa de interés. Pero cuando baja la tasa de interés, sube el APR, porque lo que estamos haciendo es comprando intereses pagados anticipadamente, que al pagarlos anticipadamente logramos una reducción en la tasa, pero el banco se está ganando más dinero el año en que me hace el préstamo. Digamos que un banco me dice, mira, yo te voy a prestar al 3%, su crédito es bueno, te presto al 3%. Entonces le digo, oye, pero yo quisiera pagar el 2 nada más. Entonces el banco me dice, bueno, si quieres pagar el 2, me tienes que comprar puntos. ¿Cuántos puntos se necesitan para bajar la tasa de interés del 3 al 2? 8 puntos.
¿Por qué? Bueno, porque está determinado que cada punto afecta la tasa en 1/8. De tal manera que para que yo baje de 3 a 2, tengo que comprar 8 puntos para que 8/8 me da la unidad y baje 1%. ¿Me siguen todos? ¿Están entendiendo eso o no? O sea, si yo compro un solo punto, lo que voy a bajar la tasa es en 1/8 nada más. Compro 2 puntos, la bajo en 2/8, que es 1/4. Compro 3, compro 4, pero así va. Hasta que si compro 8 puntos, 8 entre 8, 8/8 es 1%. Entonces, comprando 8 puntos, bajo de 3 a 2, ¿correcto? Ahora, ¿qué sucede allí? La tasa de interés ahora ya no es 3, ahora es 2, ¿cierto? Pero ¿cuál es el APR? Pues el APR es el 3%, porque el banco sí se está ganando los 8 puntos que me lo está cobrando anticipadamente. Es un interés. Ahora, ¿cuánto me cuestan esos 8 puntos? Bueno, cada punto cuesta 1% del monto del préstamo. O sea que si el banco me está prestando $100,000, yo tengo que pagarle 8% para comprar los 8 puntos. O sea, tengo que darle $8,000 aparte del down payment, aparte de los gastos, aparte de todo. Tengo que darle $8,000, pero dándole $8,000 bajé la tasa de interés del 3 al 2. Entonces ahora durante 30 años voy a pagar nada más 2. Pero el primer año el banco se ganó una APR de 3. Por eso es que los bancos le obligan a revelar el APR. Ahora, entonces ellos tienen que divulgar todo, el importe total financiado, monto de los pagos. Dentro de los 3 días hábiles de aceptar la solicitud del préstamo, ellos deberían dar una estimación de buena fe de lo que van a ser los gastos de cierre, y a más tardar 7 días hábiles antes del cierre deberían darle el CD, que ya donde están los costos del cierre. Entonces, términos asociados al préstamo se refiere a que hay que revelar el importe o porcentaje de pago inicial, o sea, el down payment, el número de pagos. No es lo mismo comprar una casa a 30 años que a 40 años. Se puede comprar a 40 años, pero entonces vas a pagar más intereses. Vas a pagar una cuota más baja, pero vas a pagar mucho más en intereses y claro, 10 años más en cuota de intereses. Entonces es importante, por eso el número de pago, el periodo del plazo, el monto de pago, el importe del costo financiero. También hay que informar el importe o pago o porcentaje de pago inicial, términos del pago y la tasa de interés anual. Entonces eso es lo que llaman términos disparadores o asociados o triggering terms, que son los que un banco tiene que revelar cuando hace una publicidad de ese tipo. Ahora también tenemos el derecho de rescisión por 3 días, pero esto no es para préstamos por primera vez. Esto solamente aplica a líneas de crédito, una segunda hipoteca, salud o préstamos refinanciados. ¿A qué se refiere esto? Si yo estoy pidiendo un refinanciamiento, el banco me va a presentar un plan de refinanciamiento. Yo tengo 3 días para aceptarlo o rechazarlo. Es el derecho de rescisión. Pero obviamente, si estoy comprando una casa por primera vez, no tengo 3 días para rechazarlo. Si ya lo acepté del día del cierre. Esto solamente aplica para una línea de crédito. ¿Qué es una línea de crédito hipotecaria? Si yo compro una casa en 300,000 y ahora vale 400, entonces los 100,000 que están por arriba de lo que la compré, de lo que me prestaron o la compré, eso se llama equity. Y yo podría pedir una línea de crédito sobre esos $100,000. Usualmente un banco me puede dar hasta el 80% sobre esa línea de crédito. O sea que si tengo 100,000 de equity, podría pedir un préstamo de $80,000. Lo malo es que las tasas de intereses son más altas, pero como es una línea de crédito, uno paga intereses sobre lo que usas. Muchos lo utilizan para volver a reinvertir en real estate, o sea, vuelven a comprar más propiedades usando el equity de la primera. La Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito, ECOA. ECOA son las siglas de Equal Credit Opportunity Act. Y esta es una ley donde ofrece que hay que darle igualdad de oportunidades de crédito a todas las personas sin discriminación de raza, color, religión, nacionalidad, sexo. Pero aquí está incluida algo que no estaba en la otra, estado civil. En la ley de vivienda, de igualdad de vivienda, no estaba incluido el estado civil. Aquí sí. O sea, está protegida personas sin importar si son casadas, viudas, divorciadas. También está protegida la edad, que en la otra no estaba protegida. O sea que la ECOA impide discriminar a alguien si es muy anciano o si es muy joven. Y tampoco se puede discriminar a personas que reciben asistencia pública. ¿Cuáles son las personas que reciben asistencia pública? Aquellas personas que el gobierno les paga la renta. Por ejemplo, sección 8. No sé si han oído hablar de sección 8. Sección 8 es un plan donde, por ejemplo, damas que no tienen ayuda del marido y tienen 3, 5 hijos, hay muchas, entonces el gobierno se aplican y ven que califica para eso, le pagan la renta. Entonces, hay incluso un organismo que permite que usando ese dinero compre una casa. Entonces, eventualmente al gobierno le conviene porque es mejor una persona pagarle
lo que le das de renta, que lo invierta en una casa y en 30 años ya está pagada la casa, que seguirle pagando hasta que se muera, 40, 50 años, ¿no? Entonces, es permitido usar ese dinero de asistencia pública para la compra de una vivienda. Yo tengo la tarjeta de una dama que hace eso para el gobierno, pero ella está en Jacksonville. Pero la conocí en una reunión y me dio su tarjeta, porque son organismos especiales donde hay que calificar las personas que tienen ese tipo de ayuda del gobierno. Entonces ya hablamos de TILA, ahora RESPA, ya habíamos hablado antes de RESPA. RESPA son las siglas de Real Estate Settlement Procedures Act, o sea, la ley de procedimientos de liquidación de bienes raíces. Y lo que busca es proteger al consumidor informándole cuáles son los costos para cerrar su casa, o sea, los gastos de cierre. También vimos que RESPA protege de que no haya cobro de kickbacks, de lo que son comisiones no ganadas, o sea, los intentos por sobornar o comisiones por recomendar. Y RESPA aplica solamente a préstamos residenciales relacionados con el gobierno federal, o sea, son préstamos de viviendas, préstamos residenciales donde el gobierno federal es el que está haciendo el financiamiento, préstamos garantizados con una hipoteca de 1 hasta 4 familias, porque ya de 5 en adelante ya vimos que no es residencial, ¿cierto? Es comercial. Entonces, RESPA es una ley de protección al consumidor de viviendas residenciales. ¿Ah? Está en este capítulo. Sí, sí. Si no está en este, está en el... Pero sí, debería estar ahí en el capítulo 7. Operaciones que están exentas de RESPA. Si se compra un terreno de más de 25 acres, ya no está cubierta por RESPA. Si es para hacer mejoras en el hogar, refinanciamiento para hacer mejoras, no está cubierta. RESPA no aplica. Ni para financiar la compra de un terreno desocupado o baldío. Ni tampoco para asumir un préstamo que ya había sido creado anteriormente. Ni tampoco para hacer un préstamo de construcción, a menos que sea permanente. Pero si es un préstamo de flipping, de construir para arreglar y vender, no aplica RESPA. Ni tampoco cuando se construye una vivienda residencial que el lote es del mismo dueño, ni para financiar la compra de una unidad de reventa, o sea, de una casa que se va a comprar para arreglar y vender. En ese caso, RESPA no entra. ¿Cuáles son las revelaciones requeridas en la solicitud del préstamo? Hay que llenar un cuadernillo de información especial, darle un cálculo de buena fe de los costos de cierre, declarar toda la información de servicios. Si el prestatario no recibe esa información de solicitud del préstamo, el prestamista tiene que enviarla por correo dentro de los 3 días hábiles. Eso es obligatorio para el lender, pues, son obligaciones del lender. Ahora, adicionalmente, RESPA tiene que informar del AFDA, que son todas las comerciales afiliadas que tiene. O sea, si hay otras compañías donde el broker es socio o la compañía o sea, el AFDA es revelar todas las relaciones que tiene el broker con todas las otras compañías que están participando en esto. La compra de un seguro del título no es obligatorio en la Florida, pero es recomendable. El seguro del título es el seguro que protege la escritura, no es el seguro de la casa. Una cosa es el seguro contra incendio, contra inundación. El seguro del título es un seguro que protege el papel de que si hay una ilegalidad o no se firmó bien o la dirección estaba equivocada, entonces está protegido el título. El informe que antes se llamaba Hot One, ahora se llama, bueno, todavía a veces le ponen Hot One, pero en realidad es el CD. El Closing Disclosure es el que debe entregarse al comprador por lo menos un día antes del cierre y es donde va a aparecer el monto que él tiene que llevar para el día del cierre. O sea, aparece el saldo a pagar en el día del cierre. También RESPA pone los límites en cuanto a los depósitos para impuestos y seguros. Los bancos generalmente les gusta cobrar en la hipoteca, o sea, en los préstamos, en los pagos mensuales, una partida para pagar el seguro de la casa y otra para pagar los impuestos de la propiedad. Digamos, en un préstamo de $100,000, a lo mejor usted tiene, bueno, ahora mismo envió un préstamo de $200,000 al 2.62, que la compradora va a pagar $768. Eso es para cubrir principal e intereses. Pero aparte de eso, muchos bancos le cobran un extra para pagar los property taxes y el seguro. Como los property taxes se pagan al final del año, podría ser que sea para alguien difícil en diciembre sacar $1,200 o $2,000 del pago de los impuestos de la casa. Entonces el banco lo que hace es que se los cobra en cuotas mensuales y al fin del año el banco los paga. Y si queda, le devuelven y si no, los acumulan para el año siguiente. Y lo mismo hacen con el seguro de la casa. Ahora, RESPA impone máximos en cuanto a lo que el banco puede cobrarle al cliente para ese propósito. O sea, no le pueden cobrar de más, porque sería dinero que el banco estaría beneficiándose de tener una cantidad en excedente, ¿verdad?
Entonces hay límites en cuanto a eso. Y también RESPA es el que impide que hayan sobornos, división de comisiones y comisiones no ganadas. La ley de arrendadores y arrendatarios residenciales. Como el nombre lo dice, esta es una ley para proteger o mantener en equilibrio, en igualdad de condiciones, en un juicio equitativo, un fundamento jurídico equitativo, tanto a arrendadores como a arrendatarios, pero solamente residenciales. Esto no aplica para rentas comerciales, esto no aplica para las rentas agrícolas, solamente para casas. Un landlord y un inquilino rentando una vivienda para ser ocupada de manera residencial. Entonces, no aplica para hoteles, que son espacios transitorios, no aplica para la renta de mobile homes o terrenos para mobile homes, no aplica para arrendamientos comerciales. ¿Y cuál es el fundamento aquí? Lo que principalmente quiere proteger la ley de arrendadores y arrendatarios es el dinero del inquilino, porque el inquilino paga un depósito y si después no se lo devuelve el landlord, ¿verdad? Entonces, lo primero que busca proteger son los depósitos que paga el inquilino. Y la ley lo obliga a un arrendador, a un arrendador que tiene que informarle a su inquilino en dónde están los depósitos. Él puede conservar el dinero en una cuenta separada sin ganar intereses, pero no la puede mezclar con su dinero personal, porque si es un depósito, pues no es un dinero que se pueda gastar. El dueño puede gastarse el dinero de la renta del mes, pero no se puede gastar el dinero del depósito. Entonces, por eso es que lo tiene que poner en una cuenta separada que no gane intereses, o lo puede poner en una cuenta que gane intereses y darle el 75% de todos los intereses, o darle el 5% de interés simple al año. O tercero, lo que más generalmente hacen es lo siguiente: depositan una fianza en el condado por $50,000 o la cantidad que sea menor, y en ese caso sí pueden tomar todos los depósitos y ponerlos en su cuenta personal. ¿Por qué? Porque están protegidos el inquilino con un bond. Esto es una fianza que en caso de que el landlord, el dueño, no pague, la fianza pagaría los depósitos. ¿Ok? Lo que me dijo alguien es que, por ejemplo, si usted renta una casa y le habían dado un depósito, pero el inquilino se demoró en pagar la renta, usted tenía 5 días para pagar la renta y él pagó el 14, o pagó el 15 o el 16. Dice que automáticamente el inquilino pierde ese depósito desde el momento en que él comienza a pagar tarde. No, eso no es correcto. Si un inquilino paga la renta tarde, lo que puede suceder por el contrato, no por la ley, sino por el contrato, porque en el contrato el landlord puede poner: si no me pagas la renta al tercer día, al cuarto ya te puedo hacer una evicción. Pero más allá de eso, también te puedo cobrar una penalidad. Entonces, esa penalidad se va acumulando. De una persona que no paga en los primeros 3 días, sino siempre paga el cuarto, va acumulando una penalidad que si no la paga, se la pueden cobrar del depósito. Entonces, alguien que está pagando tarde todos los meses y todos los meses se le está acumulando $50, $100 de penalidad, puede llegar a un punto que cuando se vaya, más bien deba dinero, porque no alcance el depósito para pagar todas las penalidades. Pero lo que generalmente sucede es que si el inquilino se va y destruye la propiedad, rompió una pared, no desgaste, porque el desgaste no está permitido deducirlo. Por ejemplo, la carpeta vivió 3 años ahí, se desgastó la carpeta, es normal que en 3 años ocurra un desgaste de la carpeta. Pero si rompió la puerta de la nevera, le hizo un hueco a la pared, rompió una puerta, rompió el lavamanos. Entonces, todos esos daños, sí, el landlord lo que puede hacer es mandarle una notificación, una carta, dentro de los 30 días, informándole que él se va a quedar con todo o parte de ese depósito. Pero si no pretende quedarse con nada, tiene que devolver todo a los 15 días. Eso es lo que manda la ley. Si no pretende reclamar nada, sino devolverlo, tiene que devolverlo a los 15 días. Pero si él pretende quedarse con todo o parte, entonces y también el propietario tiene 30 días para notificar al inquilino dónde está guardado ese dinero. Si está en una cuenta que gana intereses, si está en una cuenta que no gana intereses, o si está en su cuenta personal, porque él hizo una fianza por ese depósito. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones del propietario? El propietario tiene que cumplir con los códigos de salud y construcción. No puede rentar una casa que está fuera de código. Una casa fuera de código se puede incendiar. Y también, por consiguiente, tiene que tener detectores de humo, porque una casa se incendia y la gente ni se da cuenta y están dormidos y se mueren o asfixiados o desde el humo. Entonces, por esa razón es que es obligación del propietario poner detectores de humo. También exterminio de insectos. En la Florida, en la temporada pues de verano, aparecen alacranes, bueno, toda clase de... Entonces, es obligación del propietario fumigar. Y también que funcione el agua caliente y la calefacción.
No hablan del aire acondicionado porque no todas las casas en la Florida tienen aire acondicionado, algunas tienen solo ventiladores, pero si tiene aire acondicionado también es obligación del propietario, del landlord, que funcione el aire acondicionado. Si no funciona alguna de estas cosas y el inquilino se queja, el propietario tiene 7 días para remediarlo. Si no lo remedia, entonces el inquilino tiene 2 opciones. O lo remedia por su cuenta y se descuenta de la renta lo que le haya costado arreglarlo, o se puede marchar sin ninguna penalidad y tiene que devolverle su depósito enteramente. Entonces, por eso es que los propietarios se cuidan de tener un property manager para evitar que eso suceda. Imagínense que se daña un equipo de aire acondicionado, sucede una casa de fuerza mayor y todo el mundo se va. Entonces, ¿cómo queda un propietario en una situación así? Entonces, es parte de la responsabilidad del property manager. El arrendatario, las obligaciones son cumplir con los códigos de salud y construcción. Un arrendatario puede hacer mejoras con el permiso del dueño, pero dentro del código de construcción, usar con cuidado razonable la operación de los equipos y no perturbar la paz de los vecinos. El acceso al arrendador. El arrendador puede entrar a las instalaciones dando una notificación de 12 horas. Es decir, hoy a las 8 de la noche, puede decir, mañana a las 8 a las 8 de la mañana estamos fumigando. 12 horas de notificación. Con 12 horas es suficiente para que entonces pueda entrar. Pero también puede entrar en caso de una emergencia. Si él ve que empieza a salir humo de una unidad, puede entrar, se está quemando la unidad, o empieza a salir agua por la puerta, se está inundando. Entonces, en caso de fuerza mayor de emergencia, el propietario puede entrar sin el permiso del inquilino, solamente en caso de una emergencia. De lo contrario, tiene que notificarle 12 horas antes de que va a mostrar la propiedad, tal vez a un nuevo inquilino, si el contrato está por vencer, ¿verdad? Entonces, son 12 horas para eso. Desocupar las instalaciones. Cuando el propietario mantiene un depósito de seguridad, tiene que regresar el dinero a los 15 días, a menos que pretenda quedarse con el dinero, en cuyo caso tiene 30 días para devolverlo o notificar que se va a quedar con todo o con parte del dinero. El inquilino concede 15 días para responder a un reclamo por escrito del arrendador y si hay disputas, pues tienen que resolverse en una corte civil. O sea, tendría que el inquilino demandar al landlord o el landlord demandar al inquilino si le destruyó la propiedad. Hay una excepción en las reglas de conflicto de demanda si el corredor es el que mantiene el depósito de seguridad. ¿Cómo se termina un contrato de alquiler? Dando una notificación por escrito de 7 días, 3 días hábiles previo al aviso por escrito de las rentas impagadas, y estos avisos hay que entregarlos o personalmente o por correo o se pueden publicar en la puerta. Como todos los contratos de arrendamiento dicen que hay que pagar la renta los primeros 3 días, al cuarto ya está delincuente, o sea, ya está en moratoria. Entonces, a partir de ese cuarto día, el landlord puede iniciar un procedimiento de notificación de 7 días continuos o de 3 días hábiles. Y esa notificación puede ser una notica en la puerta, puede ser enviándole un correo, puede ser una personalmente, diciéndole, mira, estás en moratoria. Y después de vencido este plazo, entonces ya el propietario puede solicitar un proceso de evicción en una corte. Por supuesto, tiene que llevar el contrato de arrendamiento y pruebas de que ya hizo o revelar que ya hizo la notificación pertinente que manda la ley. Una vez que se hace esta notificación al inquilino por escrito y si el inquilino sigue sin pagar la renta, entonces el propietario puede ir a la corte y exigir el desalojo. La corte le va a dar al inquilino 5 días hábiles para que responda al reclamo. Entonces el inquilino tiene que presentarse y justificarse por qué no ha pagado la renta. La mayoría no se presentan esos 5 días hábiles y al no presentarse, entonces el juez toma la determinación de ordenar la evicción. En ese caso, entonces el juez instruye al alguacil, que es un policía, para que ponga un cartel de evicción. Generalmente dan 24 a 48 horas, generalmente el tiempo mínimo son 24 horas para darle chance al inquilino a que recoja su cosa y se vaya. Si el inquilino no recoge su cosa y se vaya, todo lo que está ahí dentro del inquilino es responsabilidad de protegerlo el landlord, el dueño de la propiedad, salvo que haya puesto por escrito en el contrato que él no se responsabiliza y que en el caso de una evicción le va a poner todo en la puerta, en el estacionamiento de la propiedad, que es lo que generalmente sucede. Entonces viene el landlord con el alguacil, saca todas las propiedades del inquilino, la ponen en el parqueo, se la reparten a los otros vecinos. Sí, porque el landlord no puede tocar eso, pero los otros vecinos, pues sí, porque si el dueño no está ahí. Esas leyes donde dicen que es hasta 3, esas leyes las cambian o es una ley general que es hasta esa fecha pueden pagarla el...
Por lo general, un inquilino tiene 3 días para pagar la renta. 3 días ya, hay algunos que pueden darte 5 o 10, pero por lo general las rentas se pagan en los primeros 3 días y ya a partir de ahí empiezan a estar en mora. Ok, pero si eso se cambia, eso tiene que tener un documento donde yo por buena El contrato de arrendamiento, en el contrato de arrendamiento está estipulado todo eso. El contrato de arrendamiento dice que son 4, pero por lo general son 3. El contrato de arrendamiento estipula eso. ¿Existen algunos condominios así que establezcan? Perdón, voy a cerrar aquí la grabación. Entonces, esto es todo con relación a los requisitos de desalojo. Se publicó el aviso 24 horas, el alguacil emite la orden de posesión, es decir, ese día llegan, si el dueño no tiene llave, forzan la cerradura, porque está el policía presente, toma posesión el dueño, saca la pertenencia y el dueño pues puede cambiar la chapa, la cerradura y tomar posesión de su vivienda. Bueno, esto es todo de la